Le agradecemos al doctor César Vallejo Mejía, codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Cuando se habla del desarrollo económico y social, se hace referencia sin lugar a dudas a la capacidad que tiene cada país para generar capital con el fin de promover y mantener la prosperidad y o bienestar de la comunidad en general. Se trata nada más y nada menos que de un proceso que supone ajustes legales e institucionales que fomenten la inversión y de esta manera hacer más eficiente el sistema de producción y distribución de los bienes y servicios en aras de lograr la plena satisfacción de las necesidades de los individuos. Ese es precisamente el tema que nos reúne hoy aquí. Y a continuación vamos a recibir a un economista de la Universidad de Antioquia, administrador de negocios de AFIT, economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía y PhD de la Universidad de Illinois. Ha sido docente de las universidades Javeriana y de los Andes, jefe del Departamento Nacional de Planeación de la Unidad de Programación Global, asesor económico de la Federación Nacional de Cafeteros, subgerente de estudios económicos, gerente técnico y actualmente gerente general del Banco de la República desde enero del año 2005. Les estoy hablando del doctor José Darío Uribe, gerente general del Banco de la República. Muy buenos días a todos, muchas gracias en primer lugar al doctor Marco Antonio Velilla y a la Corporación Complexos en general por esta amable invitación. Cuando hablamos para la invitación, quedamos en que yo iba a hacer una introducción al tema de la relación entre financiación o sistema financiero y el desarrollo. Y una forma de abordarla, así sea muy parcialmente, es ver los vínculos entre el sistema financiero y el crecimiento económico y el sistema financiero y la distribución del ingreso. Entonces me voy a referir fundamentalmente a eso y las ideas principales son obvias. La primera es que sistemas financieros que cumplen bien sus funciones contribuyen al crecimiento económico. Por supuesto, los que no contribuyen, en algunos casos terminan eso obstaculizando el crecimiento económico. El segundo punto es que la operación del sistema financiero puede influenciar la distribución del ingreso, tema tal vez poco discutido en la literatura, y yo voy a lanzar, digamos, algunas ideas sobre cuáles son los mecanismos a través de los cuales el sistema financiero, el funcionamiento de los sistemas financieros pueden tener efectos sobre la distribución del ingreso y afectando el crecimiento y la distribución del ingreso, digo yo, es una parte importante tiene una parte importante de incidencia sobre el desarrollo económico y social de los países. Y también la tercera idea que quiero dejar aquí en esta presentación es que para que los sistemas financieros puedan hacer un aporte significativo al desarrollo económico y social de los países necesitan, en primer lugar, un marco regulatorio y legal que sea sólido y, en segundo, una asignación de los recursos que hablaba el doctor César anteriormente, de esos recursos que toma de un lado para asignarlos a otros, sea una asignación que sea meritocrática de esos recursos, centrados en las ideas y en las habilidades de la gente y en las ideas y la capacidad de formular, por ejemplo, proyectos de inversión, y no necesariamente, o ponerlos de una forma, no necesariamente no, y no simplemente basados en la riqueza y en las conexiones políticas de quienes reciben los recursos. Ese es un elemento central. Cuando estamos hablando y cuando hablaba el doctor César sobre la importancia de la contribución del sistema financiero a una eficiente asignación de los recursos, pues por definición es que los asigne eficientemente, y una asignación eficiente tiene que venir siempre a partir de consideraciones de tipo meritocrático de las personas y de los proyectos planteados, y no, repito, a través de simplemente por conexiones de algún tipo hacia las fuentes de los recursos. El plan entonces es, primero voy a hablar vínculo entre el sistema financiero y crecimiento, luego sobre distribución, y a lo último voy a hacer una
breve conclusión con unas anotaciones sobre el papel de la política monetaria en todo esto. Como banquero central nunca guardo la tentación de hablar algo del banco, entonces voy a hablar algo sobre el banco relacionado con estos temas. Y comienzo con el primero. Con el primer punto, de una forma, digámoslo así, introductoria. ¿Qué se entiende por sistema financiero? Parece redundante hablar, pero creo que es importante definir de entrada qué se entiende por sistema financiero. Por sistema financiero entendemos los bancos y todas las otras instituciones o intermediarios financieros, como las incluidas acá en el día de hoy que se van a analizar y muchas otras. Pero también hace parte del sistema financiero los mercados financieros, los mercados de los bonos, mercados de acciones, mercados de derivados, etcétera. Todo eso también hace parte del sistema financiero. Un tercer elemento, un tercer componente del sistema financiero es lo que llamamos las infraestructuras del sistema financiero, en particular todas las infraestructuras que tienen que ver con sistemas de pago y sistemas de compensación y liquidación, donde los bancos centrales, y en Colombia el Banco de la República, tienen un papel protagónico. Eso también hace parte del sistema financiero. Esas infraestructuras, todos los sistemas de pago, que son sistemas muy complejos que permiten transacciones, millones y millones de transacciones, en número de transacciones y en volúmenes de manera permanente, tienen una incidencia fundamental en los funcionamientos del sistema financiero. Por supuesto no se habla de ellos porque si están funcionando bien, la idea es que estén funcionando bien y no se anoten. Cuando fallan o cuando hay errores en esos, o problemas e interrupciones en esos flujos de las infraestructuras del sistema financiero, pues colapsan los sistemas financieros. Y el cuarto aspecto que hace parte del sistema financiero es el marco regulatorio y legal. En los países, hay países que tienen su sistema financiero muy basados en los bancos y otras entidades de crédito, y hay países que tienen sus sistemas financieros donde tienen un gran papel los mercados. En algunos de los países europeos, en Colombia, los bancos son de gran importancia. En otros países, en los Estados Unidos, los mercados financieros son de una importancia muy grande. Y un poco lo que muestra la literatura es que no importa cuál es la estructura de los mismos sistemas financieros, el hecho es que fundamentalmente son complementarios y cada país tiene su forma de avanzar y sus posibilidades de avanzar, repito, a través del desarrollo de los intermediarios financieros, intermediarios de crédito, o a través del desarrollo de los mercados. No dependen tanto eso de la estructura, repito, es un poco lo que encuentra la literatura y los análisis de los países. Ahora, ¿cuáles son los servicios que prestan los sistemas financieros? Vamos a decir que si prestan bien los servicios, pues contribuyen al desarrollo económico y social. Entonces, ¿cuáles son los servicios? Ya los anotaba anteriormente el doctor César. Movilizan ahorro, toman y seleccionan dónde asignar ese ahorro, toman una plata de acá, de una persona que es superavitaria, que tiene ahorros, quiere ahorrar, y toman esa plata y lo asignan a otras, a otras actividades, puede ser en algunos casos consumo, pero la idea en términos de crecimiento a largo plazo, el fundamental, tiene que ver con su asignación del ahorro a proyectos de inversión. Monitorean el uso de los recursos que hacen las empresas y las personas. Un sistema financiero que está haciendo bien la tarea, pues si presta la plata, pues está mirando qué se está haciendo, que se esté usando en lo que se esté usando de manera apropiada, etcétera. Entonces monitorean ese uso de los recursos, proveen mecanismos para diversificar riesgos, eso lo vemos en los mercados, las posibilidades de que uno tenga inversiones en un título, en un tipo de títulos o en acciones, etcétera. Todo eso son formas de diversificación de riesgo y facilitan la tarea básica, que facilitan el intercambio de bienes y servicios. Entonces esos son los 5 funciones o servicios fundamentales que prestan los sistemas financieros. Ahora vamos a ver cómo ellos se interrelacionan con el crecimiento económico, cómo es esa relación entre sistemas financieros, repito, entendido en su conjunto como intermediarios financieros, mercados, infraestructura del sistema financiero
y todo el marco legal y regulatorio, cómo terminan influyendo o pueden influir en el crecimiento económico. Los sistemas financieros que desempeñan bien sus funciones contribuyen al crecimiento económico, y voy a dar unos ejemplos de qué es un sistema financiero funcionando bien. Cuando seleccionan bien a quién prestarle y le prestan recursos para los mejores proyectos, elevan la productividad. Cuando el sistema financiero de los Estados Unidos financió a Bill Gates o a Steve Jobs, le financió allá en su garaje, y de alguna forma en algún momento comenzó a financiar, pues la tarea ahí es monumental. Identifica un talento, identifica unas ideas y termina financiando, y así son cientos de las innovaciones recientes que han salido exactamente en la misma forma, y que salen en países que tienen un sistema financiero que cumple bien esa tarea, que es capaz de echarle ojo, identificar a un genio como Steve Jobs o a un genio como Bill Gates y muchos otros y financiarles. Veía hace poco, por ejemplo, cómo hay uno de esos grandes genios que a su vez tiene una empresa de capital de riesgo para prestarle a personas. Él dice, le prestas a jóvenes, fundamentalmente en promedio de 22, 23 años, y de ahí han salido una cantidad de empresas que ya valen miles y miles de millones de dólares, con financiaciones que él anotaba iban entre $80.000 y $1 millón como máximo. Pero la contribución al crecimiento es enorme, a los incrementos de la productividad. Otro mecanismo, pues, asociados cuando monitorean bien el uso de las inversiones y el desempeño administrativo. De esa manera, entonces, promueven la eficiencia operacional de las empresas, reducen el desperdicio de los recursos y las posibilidades de fraude, e impulsan el crecimiento. Eso también es tarea de un sistema financiero que funciona bien. ¿A quién le prestó? Estar mirando bien que realmente esté haciendo las cosas bien, que no vaya a ser, repito, llevando a desviaciones o haciendo usos indebidos o malas inversiones, o al menos, pues por supuesto, nunca se sabe ex ante si la inversión va a ser, con certeza, si la inversión va a ser buena, pero que tengan unos proyectos y unas ideas bien montadas de lo que van a hacer. Cuando el mercado de papel le facilita la diversificación de riesgo, promueve la inversión en los proyectos de mayor retorno. Es una tarea central del desarrollo de los mercados financieros. Y cuando baja los costos de transacción, facilita el comercio y la especialización. Esa es fuente central de la innovación y del crecimiento económico. Desde la época de Adam Smith lo tenía clarísimo. El comercio y la especialización son fuentes fundamentales del crecimiento, y el sistema financiero contribuyen a esas tareas. Estos son algunos ejemplos de sistemas financieros que funcionan bien, y en general todo esto tiende a ocurrir, cumpliendo esas funciones tiende a ocurrir cuando hay, repito, un sólido marco legal y regulatorio, y se tiene acceso a la información necesaria para asignar capital a los proyectos de inversión más rentables. La información ahí es fundamental. Este es un sistema, un caso donde hay lo que llaman asimetrías de información. Quien hace el proyecto sabe mucho más del que le va a prestar la plata, y sabe muchas cosas que no sabe que le va a prestar la plata por definición, y también quien está manejando el proyecto sabe lo que está haciendo él, que no necesariamente lo sabe, que le presta la plata. Si está comenzando a hacer locuras, pues él sabe que está comenzando a hacer locuras, y muy probablemente que le prestó la plata no. Entonces esas asimetrías de información es una de lo que llamamos los economistas fricciones fundamentales del funcionamiento del sistema económico, y requiere uno tener información. Y el riesgo también se requiere que sea de forma tal que lo asuman quienes están más preparados, no una cosa es tomar riesgo, otra cosa es pensar uno que es un jugador de casino. Se busca, y es importante que se tomen los riesgos, pero no que se tomen riesgos, repito, en formas de casino. Y los sistemas financieros, para que funcionen bien, deben ayudar a reducir la volatilidad del consumo y de la inversión, prestando en momentos que caen los ingresos, ahorrando en los momentos, digamos, de auge, para poder después usarlos en los momentos de caída, y contribuyen a amortiguar los choques. Sistemas financieros que funcionan bien son sistemas financieros, repito, que contribuyen a la estabilidad, no que generan niveles grandes de inestabilidad.
Y cuando generan niveles grandes de inestabilidad, pues las consecuencias son devastadoras para la economía y para la gente, como estamos viendo en los países industrializados y como vimos también en los países nuestros anteriores. Ahora, los sistemas financieros que no cumplen bien sus funciones ni cuentan con los anteriores requisitos impiden o afectan negativamente el crecimiento. Voy a poner solamente dos ejemplos. Uno, si los sistemas financieros toman recursos y simplemente se los pasan a lo que aquí llamamos los más vivos o los más ricos, simplemente por ser ricos, o a los conectados políticamente, sin duda están reduciendo la eficiencia en la asignación de recursos y disminuyendo el crecimiento. Lo mismo, otro ejemplo es si no promueven el buen gobierno corporativo y permiten la promoción de proyectos que de alguna manera están hechos no para beneficiar la misma empresa y la economía en general, sino por ejemplo los mismos administradores, o los mismos directores o administradores, cosas que vimos en el mundo industrializado, y cómo muchos de esos proyectos, muchas de esas platas que tenían un sistema de incentivos perverso, terminaron prestándose a sabiendas de que eso era mal prestado, y las personas que estaban tomando los préstamos, también tomando préstamos sabiendo que eso estaban mal, le iban a hacer un mal uso, y a lo último terminaron con esta crisis monumentales. Esto en tanto en lo que tiene que ver con crecimiento económico. Ahora, ¿cómo la operación de los sistemas financieros puede influenciar la distribución del ingreso? Hay dos formas, puede haber más. Voy a anotar dos. Una es que ayuden, llamémoslo así, entre comillas, desproporcionadamente a los más pobres. Y la otra es que impulsen el ingreso de los más ricos. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo pueden hacerse operativos estos canales? Un elemento central, se me ocurre, es actuando a través de los mercados de trabajo. Cuando el sistema financiero se desarrolla y mejora las fuentes de financiación de actividades que demandan trabajo no calificado, pues están contribuyendo al empleo y al desarrollo de los sectores con bajos niveles de calificación. Por ejemplo, cuando se desarrolla un buen sistema de financiación de vivienda, y la vivienda, la construcción, es una vivienda, pues, construcción en general, más amplio que vivienda, construcción de oficinas, etcétera, incluyendo también infraestructura física, cuando se carreteras, etcétera, todo lo que podríamos llamar dentro de construcción. Se desarrolla un buen sistema para financiar la construcción, pues se desarrolla la construcción y la construcción es fuertemente demandante de personas con bajos niveles de calificación, pues entonces están ayudando a los más pobres. Esa es una contribución a través del mercado laboral que ayuda a los más pobres. Y también la otra es cuando el sistema financiero ayuda a estabilizar los ciclos económicos, también ayuda a los más pobres de una forma indirecta, porque no hay nada que golpee más a los pobres que una caída, un colapso de las economías, que unos ciclos muy fuertes, periodos en los cuales las economías, por ejemplo, tienen un boom muy grande, que no es sostenible. Cuando se vuelven insostenibles y caen, esos son los momentos en que se dispara el desempleo, en que se dispara la pobreza en los países. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues son los más pobres, los más afectados. Cuando aquí tuvimos la crisis del 98-99, tuvimos la tasa de desempleo por encima del 20%. Cuando España tiene la crisis ahora, tiene el desempleo por encima del 20%. ¿Quiénes son los más golpeados? Obviamente los más pobres. Entonces, cuando por alguna razón se generan lo que los economistas llamamos desequilibrios financieros, y esos desequilibrios financieros generan unas volatilidades enormes en el producto en los periodos de caídas por existencias de excesos de gasto, excesos de endeudamiento, excesos de aumentos en los precios de los activos, etcétera, pues eso llevan a unos colapsos que afectan de manera negativa el crecimiento. Entonces, una forma, por el lado positivo de verlo, es sistemas financieros que ayudan a estabilizar los ciclos económicos, pues contribuyen digamos, contribuyen a los más pobres. Un segundo mecanismo es cuando asignan créditos, cuando asignan bien los créditos, repito, ¿qué es asignar bien los créditos? Cuando se centran, los recursos se prestan es a partir de las ideas y de las habilidades de la gente y de los proyectos, de lo bien elaborados o no de los proyectos, más que en términos de, repito, de los niveles de riqueza o de conexiones políticas que tengan quienes tengan acceso a esos recursos, también ayudan. Por supuesto, cuando se ofrecen servicios de más calidad,
tienden a favorecer a quienes son más, hacen un uso más intensivo de esos servicios de más calidad. Usualmente, ¿quiénes son los que usan más los servicios financieros? Pues sin duda son pues, la gente con recursos, los ricos, y las empresas grandes. Ahí tienen un efecto por el otro lado, pero ese es un lado, digamos, positivo, en el sentido de que, por supuesto, los que tienen más, hacen uso de más de servicios, y hay servicios, más servicios y mejores servicios, pues terminan siendo, de alguna manera, desproporcionadamente, no desproporcionadamente, pero más beneficiados los que más están utilizando esos recursos. Concluir entonces que estoy diciendo aquí, los sistemas financieros juegan un papel crucial en el desarrollo económico de los países, e inciden tanto en el crecimiento económico como en su distribución. Para que ese aporte en esos dos campos sea positivo, es fundamental que sean sistemas financieros que tengan eficiencia operativa y contribuyan a una asignación eficiente, óptima de los recursos, repito, asignándolos a los mejores usos, no a los más conectados o a los políticamente más conectados o a los más ricos per se. La eficiencia operacional y la asignación óptima de recursos en una economía de mercado se basa en un sólido marco legal y regulatorio. Principios legales fundamentales de los que estamos hablando aquí son los derechos de la propiedad. Los sistemas financieros muy difícilmente se desarrollan si no están claros los derechos de propiedad, o si los derechos de propiedad en algún momento pueden ser vulnerados. El cumplimiento de las leyes y de los contratos es fundamental, porque el sistema financiero es todo basado en contratos. Yo hago un contrato con usted, me presta la plata, yo le presto la plata, hay unas condiciones. Si en la mitad comenzamos a cambiar las reglas de juego, pues eso deprime el desarrollo del sistema financiero. De alguna manera eso termina siendo incorporado, bien sea como no recursos que se prestan, que se asignan, o con un mayor encarecimiento de los recursos que se prestan. Y las bases regulatorias fundamentales, algo que se ha discutido mucho, se está discutiendo muchísimo con la crisis internacional, pero hay unas bases que yo diría que son permanentes. La regulación es fundamental, pero debe promover la competencia. En segundo lugar, la competencia a su vez es fuente fundamental de la innovación y de la eficiencia. En segundo lugar, debe haber unos requerimientos de transparencia para reducir esas asimetrías de información que anotaba antes, y debe promover la estabilidad financiera en general. La regulación debe ser promotora de la estabilidad financiera, porque cuando no hay estabilidad financiera hay debacles en las economías, ciclos enormes, como decía, lo estamos viendo recientemente en la economía mundial, pero también la regulación debe ayudar a promover el crecimiento económico. Debe ser no solo la estabilidad, sino también que haya una regulación que vaya en la dirección de promover el crecimiento económico. Parte de las dificultades que está teniendo el mundo industrializado hoy es que, como tienen el sistema financiero mal, funciona mal, pues las políticas monetarias, por más expansivas que sean, no logran sacar adelante las economías. Entonces, se depende, nosotros, digamos, los bancos centrales, la política monetaria en general, depende de la eficiencia del sistema financiero para transmitir las señales a todo el resto de la misma economía, todo el resto de la economía. Y al mismo tiempo, una política monetaria sólida reduce el costo y la volatilidad de los mercados de crédito y permite el desarrollo, contribuye al desarrollo del sistema financiero. Una inflación baja y estable contribuye a que funcione mejor la economía en general, y en particular para el sistema financiero. Voy a poner 3 ejemplos ya para terminar. Reduce la volatilidad de los niveles de tasas de interés. Es clarísimo cuando uno mira, digamos, promedios por décadas de niveles de inflación y niveles de tasas de interés, pues los países que tienen niveles de inflación más altos tienen tasas de interés más altas y volatilidad en las tasas de interés mayor. Y eso, por supuesto, dificulta el desarrollo del sistema financiero. Una inflación baja y estable contribuye, por definición, genera una menor incertidumbre y contribuye a la existencia de préstamos de más largo plazo y facilita contratos. Es un hecho que es fundamental tener inflaciones bajas y estables para que se desarrollen préstamos a más largo plazo, mercados a más largo plazo. Cuando hay inflaciones muy grandes y volátiles, pues los préstamos tienden a ser cada vez de menor plazo.
Incluso no solamente, eso lo ve uno aquí, no solamente en los contratos financieros, lo ve uno también en los contratos laborales. Con inflaciones bajas y estables, los contratos laborales son más estables también, por definición, y eso lo vemos clarísimo. Las discusiones ahora sobre los niveles de inflación son discusiones sobre medio punto, sobre un punto porcentual, cuando antes eran discusiones sobre si iba a ser 4 o 5 o 7 puntos más arriba o menos, y eso dificultaba todas las mismas relaciones laborales. Por supuesto, todo tipo de contratos se ven favorecidos, la estabilidad de los contratos se ve favorecido con una inflación baja y estable. Y por último, la política monetaria promueve la estabilidad de la economía en general, en la medida que es anticíclica, pues eso lo vimos y hemos hablado muchísimas veces, la capacidad de tener una política monetaria anticíclica fue fundamental para que, por ejemplo, Colombia fuera de los países grandes de la región el que mejor le fue. Anticíclica significa que es anticíclica en los periodos de boom para que no haya excesos y anticíclica también en los periodos de caída para evitar o reducir los impactos negativos que en economías como las nuestras usualmente vienen del exterior, de choques externos. Con eso, entonces, termino, agradezco nuevamente a todos ustedes la atención y pido disculpas por anticipado porque tengo que salir ya para el Congreso, no voy a poder oír al resto, pero ha sido un placer y muchas gracias por estar aquí con ustedes. El funcionamiento de los sistemas financieros puede tener efectos sobre la distribución del ingreso y afectando el crecimiento y la distribución del ingreso, digo yo, es una parte importante tiene una parte importante de incidencia sobre el desarrollo económico y social de los países. Y también la tercera idea que quiero dejar aquí en esta presentación es que para que los sistemas financieros puedan hacer un aporte significativo al desarrollo económico y social de los países necesitan, en primer lugar, un marco regulatorio y legal que sea sólido, y en segundo, una asignación de los recursos que hablaba el doctor César anteriormente, de esos recursos que toma de un lado para asignarlos a otros, sea una asignación que sea meritocrática de esos recursos, centrados en las ideas y en las habilidades de la gente y en las ideas y la capacidad de formular y el desarrollo. Y una forma de abordarla, así sea muy parcialmente, es ver los vínculos entre el sistema financiero y el crecimiento económico y el sistema financiero y la distribución del ingreso. Entonces me voy a referir fundamentalmente a eso y las ideas principales son obvias. La primera es que sistemas financieros que cumplen bien sus funciones contribuyen al crecimiento económico. Por supuesto, los que no contribuyen, en algunos casos terminan eso obstaculizando el crecimiento económico. El segundo punto es que la operación del sistema financiero puede influenciar la distribución del ingreso, tema tal vez poco discutido en la literatura, y yo voy a lanzar, digamos, algunas ideas sobre cuáles son los mecanismos a través de los cuales el sistema financiero. Ha sido docente de las universidades Javeriana y de los Andes, jefe del Departamento Nacional de Planeación de la Unidad de Programación Global, asesor económico de la Federación Nacional de Cafeteros, subgerente de Estudios Económicos, gerente técnico y actualmente gerente general del Banco de la República desde enero del año 2005. Les estoy hablando del doctor José Darío Uribe, gerente general del Banco de la República. Buenos días a todos, muchas gracias en primer lugar al doctor Marco Antonio Velilla y a la Corporación Complexos en general por esta amable invitación. Cuando hablamos para la invitación, quedamos en que yo iba a hacer una introducción al tema de la relación entre financiación o sistema financiero. Le agradecemos al doctor César Vallejo Mejía, codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Cuando se habla del desarrollo económico y social, se hace referencia sin lugar a dudas a la capacidad que tiene cada país para generar capital con el fin de promover y mantener la prosperidad y/o bienestar de la comunidad en general. Se trata nada más y nada menos
que de un proceso que supone ajustes legales e institucionales que fomenten la inversión y de esta manera hacer más eficiente el sistema de producción y distribución de los bienes y servicios en aras de lograr la plena satisfacción de las necesidades de los individuos. Ese es precisamente el tema que nos reúne hoy aquí. Y a continuación vamos a recibir a un economista de la Universidad de Antioquia, administrador de negocios de AFIT, economista de la Universidad de los Andes, máster en economía y PhD de la Universidad de Illinois. Por ejemplo, proyectos de inversión, y no necesariamente, o no ponerlos de una forma, no necesariamente no, y no simplemente basados en la riqueza y en las conexiones políticas de quienes reciben los recursos. Ese es un elemento central cuando estamos hablando y cuando hablaba el doctor César sobre la importancia de la contribución del sistema financiero a una eficiente asignación de los recursos, pues por definición es que los asigne eficientemente, y una asignación eficiente tiene que venir siempre a partir de consideraciones de tipo meritocrático de las personas y de los proyectos planteados, y no, repito, a través de simplemente por conexiones de algún tipo hacia las fuentes de los recursos. El plan entonces es, primero voy a hablar vínculo entre el sistema financiero y crecimiento, luego sobre distribución, y a lo último voy a hacer una